Verónica Peñaranda. Verónica Peñaranda es una destacada docente e investigadora de literatura. Desde joven demostró interés por las letras a completar sus estudios de pregrado en la licenciatura en literatura y una maestría en literatura colombiana y latinoamericana en la Universidad del Valle. Actualmente es doctoranda en Humanidades en énfasis en estudios culturales y crítica postcolonial en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Además de su destacada labor académica, entre los años 2009 y 2012, Peñaranda fue becaria del Fondo para Comunidades Negras del Ministerio del Exterior colombiano, donde lideró un proyecto de lectoescritura para niños y niñas entre los 8 y 12 años en Tumaco, Nariño, demostrando su compromiso con la educación y la diversidad cultural. Su labor docente ha sido igual de fructífera. Asimismo, en la Universidad del Valle ha impartido diversos cursos relacionados con la literatura colombiana, la educación y la sociedad, la literatura contemporánea y las teorías literarias. También ha tenido una participación en el grupo de apoyo en la categoría de Género e Igualdad de la Subsecretaría. Su producción académica y literaria es prolífica. En el año 2014 publicó el artículo Identidades en disputa, de los héroes de Pantano de Vargas a los pringados piones de Hato, en 2 canciones llaneras. En la revista Cuadernos de Posgrado en el año 2018 dio a conocer Habitar en el lenguaje materno, estrategias femeninas contra el racismo en la literatura caribeña. En la revista La Manzana de la Discordia y la historia femenina negra o Story negra en la revista Perifrasis. Pero sus obras cumbres llegan en el año 2023, cuando fue compiladora de obras del libro De Fuego y Tiempo, el cuento afrocolombiano contemporáneos, una compilación que explora las voces propias y ajenas de la literatura afro actual de una manera poética y profunda. Asimismo, con la creación colectiva Silencios que matan, narrativas de la violencia sexual en cuerpos racializados. La autora aborda el feminismo desde una perspectiva diversa, explorando cómo el sujeto femenino se manifiesta en múltiples ángulos que abarca la historia, la academia y el activismo, integrando teoría y práctica. Se cuestiona el lugar de la mujer en el mundo y su espacio en la búsqueda de justicia, priorizando la interrogación teórica. La raza es tratada como una categoría que atribuye características morales y una población basada en rasgos físicos. Perpetuando jerarquías. La autora destaca la importancia del afrofeminismo y el papel de la mujer afro. La literatura para ella no es un espacio aislado, sino un ámbito de empatía fundamental para la construcción de un sujeto específico y para reflexionar sobre las entidades que emergen en contextos. Podemos afirmar que Verónica posee habilidades excepcionales, forjadas a través de un esfuerzo y dedicación incansable. Su trayectoria está enmarcada por una sólida disciplina académica y profundo reconocimiento de la identidad afro, desde sus primeros pasos en la literatura hasta sus investigaciones más recientes. Su trabajo refleja un firme compromiso con la educación y la diversidad cultural, al tiempo que reivindica la importancia de la justicia social en un mundo que aún lucha por la igualdad. Verónica, ¿qué los motivó a realizar una antología del cuento afrocontemporáneo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se desarrolló este proyecto y cómo fue la metodología que emplearon para impulsarlo? Hay un momento como cumbre y es en febrero de 2021, Luis Molina, que es el editor general de la editorial Lugar Común, que es la editorial con la que publicamos, tenía la curiosidad también, pensaba en una antología de este tipo, pero no le interesaba a él como él pensarse la antología o llamar a alguien, sino que le interesaba sobre todo pensar en hablar con investigadores de literatura, que vamos a usar por ahora el término literatura afrocolombiana, pero luego entramos como a discutir eso, pero pensaba en eso y pensaba también que
quienes estuvieran investigando fueran personas que se reconocieran como afrodescendientes, como negros también, como raizales o palenqueros, en cualquiera de todos estos términos en disputa también que son necesarios traer a la mesa. Y nos reúne a Uriel Casiani y a mí para que hablemos. Nos dice que yo quiero hacer esto, pero no quisiera hacerlo solo, no quiero caer como en clichés de la crítica, de la estética, de las voces que traemos aquí. Quisiera trabajar de la mano con ustedes y quiero que cuando hagamos la propuesta ustedes sean libres, ¿no? Libres de cómo hacemos la convocatoria, de a quién estamos pensando, de cómo llamamos. Y pues estuvimos muy contentos y dijimos sí, y eso lo empezamos en 2021 y la antología pues se demoró un poquito hasta 2023, que fue el año pasado, por un montón de cosas. En ese momento estábamos solamente Uriel y yo. Yair llega después, hace parte también de ahí del comité y pues de los escritores. Yo soy como la única que no tiene cuentos. Ahí hago otras tareas que son importantes también, pero que no tienen que ver con la creatividad. Y pensamos entonces, ¿cómo vamos a hacer esta convocatoria? La convocatoria tuvo como dos partes, es una convocatoria abierta. Pedimos una cantidad de cuentos para personas que se identificaran como afrodescendientes, negros raizales o palenqueros, y que escribieran cuento. El cuento no tenía que tener ni una temática, solamente tenía como la cantidad de páginas que se necesitaban y ya. Y era necesario identificarse como afrodescendiente, como les decía. Y también hubo una parte en la que se hicieron invitaciones, ¿no? El caso de Alfredo Banín, el cuento de Carlos Arturo Truque y Sonia, de Sonia Naves de Truque, que nos facilita pues los cuentos de su padre y escogemos cuál. Entonces fueron invitaciones directas, pero las demás estuvieron abiertas y posteriormente armamos un comité de lectora en el que participan Luis Mayarino, en el que también está Rubén Darío, que es un autor cartagenero que aparece ahí, está Keche Howard Livingston, que nos ayuda muchísimo, sobre todo con el cuento que está en criol sanandresano, porque pues ninguno de nosotros habla criol y necesitábamos quien nos ayudara mucho con esa mirada. Y empezamos como en estos espacios de vamos a empezar a leer los cuentos. Sentimos que algunos cuentos necesitaban conversarse con algunos autores, e hicimos unos espacios de conversación, pero más bien siento como de conversación entre autores, ¿no? Y para eso fue muy importante el apoyo del comité, que está conformado por estos compañeros, y empezamos a leernos, a pensarnos desde allí, a qué apuntaba la antología, porque pues la antología tiene autores como muy jóvenes, en el caso de Isabela, que es del año 2000, y bueno, Carlos Arturo Truque, que murió como hace 50 años, ¿no? Entonces, toda esta conversación, para nosotros era necesario que estuviéramos personas identificadas como afrodescendientes, y siento que eso se refleja muchísimo en las fotografías que aparecen allí, son parte de la antología. Y la portada, que es la imagen de la selección de la obra de Astrid Liliana Angulo, que ahora es la directora del Museo Nacional de Arte, se llama Pelucas Porteadoras. Nos interesaba también que la estética estuviera atravesada por una autora contemporánea. Hablamos también con Astrid, le preguntamos si quería ser parte, que nos diera su imagen y que además luego aprobara como la forma. Entonces siento que fue también un trabajo como comunitario. La editorial también es una editorial pequeña, entonces fue un esfuerzo de todos escribiendo, todos llamando. Entonces yo siempre digo como que sí, hago parte de las compiladoras, pero también era secretaria, también animaba, por favor, no te desanimes y envía el cuento, ¿no? O sea, como la reunión, creando como ese espacio de comunidad, y que no se hubiera podido hacer si no estuviéramos como todos comprometidos en la idea con el comité, con Liliana, que estuvo como artista, con Luis, que estuvo ahí todo el tiempo apoyándonos, diciendo, bueno, ustedes son libres de varios de los aspectos de la antología, y la revisamos una y otra vez. Entonces siento que fue un trabajo también un poco, yo lo llamo como de cimarronaje, ¿no? Como de hacernos a un lado y apoyarnos entre nosotros y estar viendo qué escribimos, cómo y desde qué puntos queremos compartir estas obras. En primer lugar, pues, celebro mucho esto. Ustedes saben que llevo muchísimos años, desde que regresé del Brasil, interesado por esta temática
en la Escuela de Estudios Literarios en la universidad. Tenemos una línea doctoral en estudios afro-latinoamericanos y hemos hecho pues el esfuerzo de abrirle espacio como se merece esta tradición literaria, el aporte no solamente en la literatura, sino en todo, a la herencia que nos trajeron los que llegaron aquí, los africanos que llegaron aquí. Esta mañana aprovecho para hacerle un homenaje a alguien que ustedes aquí, que es Arnoldo Palacios, lo mencionan como uno de los pioneros de esto. Hablaba con más de 150 bachilleres en Puerto Tejada, de allá llegué hoy a las 3, una experiencia maravillosa. Y esto me sirve para decirles que el tema lo plantean ustedes en el prólogo, el rótulo de afrocolombiano. Es necesario tenerlo, es importante, pero pues siempre uno dice en qué momento va a ser solamente literatura de aquellos que hacen literatura dentro de un contexto como la literatura colombiana, como la literatura nacional. Y eso le quería preguntar a Verónica, ¿hasta qué punto que algo lo advierten ustedes ahí en el prólogo? Pues eso fue motivo de cuestionamiento entre ustedes. Entonces nos parecía que no es la idea al utilizar este término, es como responder a necesidades editoriales. Para nosotros es claro, hay una necesidad editorial particular y necesitamos hablar desde allí, pero también como no se trata de que esto sea una invención de nosotros, no creemos que exista unas características específicas del cuento afrocolombiano. De hecho, la antología Nina lo dice, no tenemos como que recalcarlo cuando ustedes se acercan a los cuentos son completamente distintos en su forma, en el lenguaje, en las temáticas, en las voces, y se exploran muchísimas formas estéticas que no podrían agruparse, o sea, que sabemos que se nos quedan cortas y que ese rótulo no sería suficiente, pero es al mismo tiempo como tratar de desplazar esa mirada como naturalizante, como esencialista respecto a las escrituras de las personas racializadas en general, ¿no? Como que se cree que hay una forma específica de escritura o que hay una inspiración de determinado lugar o que la literatura escrita por autores afrocolombianos, raizales o palenqueros es una literatura específica que habla de lo rural, ¿no? Y no se piensa, por ejemplo, en lo urbano, que aprovechando aquí que está Jair, que sí trabaja esto de los urbanitas, en estas literaturas y que para él se viene trabajando hace mucho, que no es una novedad. Entonces, el rótulo nos parecía un poco problemático, pero también queríamos jugar con esa problematización, no simplemente decir esto es y de esta forma, sino justo a partir de la pluralidad de las voces y las estéticas, mostrar que es solamente un rótulo que nos sirve y que incluso editorial y comercialmente, pues porque es también un producto, pues al verlo allí, pues llama la atención respecto a algo, pero no quiere decir que sea esencialista ni que cumpla con unas pautas particulares que para nosotros pues no hay esa idea de universalizar como las voces. Dentro del panorama de antologías de literatura afro, que no es que haya muchas, pero hay, ¿cómo sitúan esta antología? ¿Cómo la ven comparado con otras antologías? Bueno, existen otras antologías de cuento donde hay sobre todo relatos del Pacífico. No, o sea, hasta 2021 no encontramos, que es otra anterior, que es cuento corto afrocolombiano de Harold Kremer y Guillermo Bustamante. Este sí tiene como si está esa identificación étnico-racial, ¿no? Es cuento corto afrocolombiano, que se hace además con el Fondo de Publicaciones del Valle del Cauca, es parte pues de recursos institucionales, pero antes de esta que estamos mencionando hay como agrupación a través de las voces del Pacífico y bueno, allí hay autores afrocolombianos, pero sabemos que el Pacífico es mucho más amplio que eso, ¿no? Que el Pacífico es también muy indígena, que el Pacífico también es el blanco mestizo, que el Pacífico es mucho más grande. Entonces, notamos que bajo ese foco étnico-racial no se había pensado una antología de cuento, ¿no? Está también, están, por ejemplo, los cuentos que se incluyen en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, que está ahí, que también es un esfuerzo institucional, pero no habíamos visto como ese
ese valor agregado a partir de una mirada crítica respecto a las temáticas de etnicidad, y que tampoco habían sido literaturas gestadas como toda la apuesta desde lo afro, ¿no? O sea, les decía, la mirada estética que nos da Astrid con su portada, nosotros como compiladores, también teniendo mucho recelo respecto a los conceptos desde los cuales se puede definir esta literatura. Entonces sentimos que sí hay un desplazamiento de los lugares como cerrados en los que se ha ubicado la literatura, pero sobre todo nos parecía importante también pensarlo desde la crítica literaria, y esa es la razón por la que escribimos la introducción, ¿no? Que escribimos Yair y yo, porque para nosotros no bastaba solamente con que las voces estuvieran, sino cómo conversábamos un poco con las voces que estaban allí. Sí, de acuerdo con lo que estás planteando. Retrotrayendo un poco la pregunta anterior, hablaba esta mañana de Arnoldo Palacios como un escritor colombiano, que tiene ya un lugar en el canon de la literatura colombiana. Y como tal, hay que decirlo, aunque no lo digan muchos críticos ni la historiografía, dijéramos que se ha hecho en el país, es la primera novela que se escribe en el 48, se le quema, la vuelve a reescribir, la publica en el 49, es la primera novela, dijéramos, joyceana que se hace en Colombia. Hay una concentración temporal, hay un manejo de la formal, estructural, extraordinario. Cuando lo tuvimos aquí, a Arnoldo le preguntamos mucho sobre eso y me dijo, sí, yo había leído a Joyce, había leído esto, y seguramente eso, no muy consciente, pero sí aparecía ahí. Hago esta introducción para preguntarte, es que lo que sí yo noté en muchos de los escritores es que hay una gran diversidad formal en ellos, en practicar diferentes estrategias. Hay unos que son estrictamente realistas, ¿no? En su estética. Hay otros que recurren a la ciencia ficción, como por ejemplo un profesor nuestro muy querido, Walter Arará, y uno dice, bueno, Walter, que fue profesor nuestro muy querido, se nos fue muy temprano. Bueno, ahí hay una estrategia diferente desde el punto de vista estético. Hay formas alegóricas, por ejemplo, el tema que trata el cuento de Yair es una parece realista, pero es una alegoría muy fuerte a este tema de la violencia, a lo que significan las mujeres que sufren, todo el tema del enfrentamiento que hay con el poder, y entonces va aparentemente bajo un empaque realista, hay una alegorización muy fuerte de esa situación. Hay unos cuentos surrealistas, el de Uriel Cassiani parece que no fuera un cuento, no necesariamente tiene que ser un cuento de un afro, sino es para uno entender que a un afro también le preocupa hacer una profunda ironía y una profunda alegoría del sistema monetario internacional, y una venganza que hay ahí con relación en la época del virus, de que hay un virus que destruye el dinero en físico. Bueno, eso es lo que yo te quería preguntar, hay otros que tienen un fuerte sentido autobiográfico. Es decir, ustedes en la reflexión de la antología y hoy que la tienen ya rodando, pues ¿qué nos puedes decir con relación a esta variedad que de todas maneras hizo una serie de esfuerzos, de búsquedas estéticas de estos narradores? Este rótulo de afrocolombiano es un rótulo político, como lo decía ahora la profesora María Mercedes. También tenemos una preocupación porque ese no sea un rótulo que nos excluya o que nos ponga como en un solo lugar, para un solo público, con una sola forma de escribir. O sea, eso de cierta manera nos impulsaba, ¿no? Y cuando llegamos y vemos la diferencia de voces, o sea, como leer el cuento de Carlos Arturo Troque, que es con el que abrimos, Sonatina para dos tambores, y leer, por ejemplo, los cuentos de Ana Yoli Mosquera, que son cuentos completamente distintos, es decir, que están más sentados sobre, como digamos, una contemporaneidad, y que fácilmente pueden ser cuentos, conversaba eso también con Mercedes, cuentos leídos para infancias, a partir de otros procesos. Sentimos que la antología es un aporte político, estético, y que también está haciendo cierta forma de activismo por el trabajo en el que estamos y por las posibilidades de lectura que tiene. Y también reconocer que hay un pasado, como que aunque estemos diciendo este es un cuento contemporáneo,
tenemos, vamos, en el caso de Carlos Arturo, casi un ancestro, ¿no? Tenemos un ancestro que está escribiendo, un mayor que está escribiendo y que siempre hemos estado aquí. Y que Carlos Arturo y Sonia y Amalia Lu y Alfredo Banin, que son los cuentistas de la primera parte, aparecen en un sinnúmero de antologías de cuento, sobre todo pues de la segunda mitad claramente del siglo XX, ¿no? Hacia los 70, 80, que es cuando empieza su escritura. Eso nos motivaba también como a empezarnos a preguntar por qué no hay más, quiénes se quedan afuera y como un poco una conclusión pequeña, ¿no? Como unas conclusiones sin garantías, diría Stuart Hall. Entonces como era un poco decir, aquí está como una provocación. Entonces, para nosotros fue maravilloso encontrar toda esta cantidad de voces, además encontrar autoras como Isabela Sánchez, que les decía, es además una egresada del programa de literatura de la sede Buga, eso nos pone también muy, muy, muy felices. O sea, encontrar también que desde la Escuela de Estudios Literarios hay un aporte grande, ¿no? Estamos ya ahí, está Juan Sebastián Mina también, está Isabela, pero que hay una preocupación por estar escribiendo y por continuar y por reconocer las voces que están y bueno, y también forjar como para las voces que vienen. Supongo que para muchos escritores, para jóvenes, como encontrarse con esta antología es también una inspiración, ¿no? Es decir, como puedo escribir, hay alguien antes que escribía, bueno, ¿y qué dicen de ellos? Yo creo que la antología es sumamente exitosa en ese sentido, como anotaron ustedes dos, o sea, rompe con todos los estereotipos que existen de lo que debe escribir un escritor afro, perdonen a la redundancia. Entonces, pero también me parece importante reconocer que hay una tradición, como todas las literaturas del mundo, o sea, todas las literaturas del mundo se anclan en tradiciones, entonces quisiera empezar un poquito tal vez por esa tradición. Como acaban de decir ustedes dos, los temas y las estrategias narrativas son muy variadas y pues yo veo que hay relatos anclados en el Pacífico y su cultura, otros en el mundo global y en nuevas diásporas, como el cuento de el de la chica Schultz, sí, que escribe desde Alemania de su vivencia como afro en Alemania, ¿no? Entonces, quisiera hablar un poquito, que nos hablaras un poco de los relatos anclados en el Pacífico de Carlos Truque, de Alfredo Banin y de Amalia Lu Pozo Figueroa. Sí, y pues como los elementos con los que juegan, la imagen del Pacífico que ofrecen, etcétera. Pues yo encuentro en esos cuentos una utilización muy importante de la música, no solamente en esos, en otros, en las creencias, en la memoria individual y colectiva, la muerte y el sueño. Entonces, si pudiéramos empezar por hablar un poquito de esos autores y autoras. El cuento de Carlos Arturo Truque, Sonatina para dos tambores, es un cuento como del 53, ¿no? Que aparece en Granizada y otros cuentos, que es como el momento boom de Carlos Arturo Truque. Y curiosamente, Carlos Arturo Truque también se conoce muchísimo más con Que vivan los compañeros, que hace parte de la compilación de literatura afrocolombiana del Ministerio de Cultura. Carlos Arturo Truque es un autor bastante prolífico, considerado, digamos, un cuentista digamos, al nivel de Quiroga, por ejemplo, por varios de sus estudiosos, que además aquí se conoce por Pachón Padilla, que es quien lo trae y más lo estudia. Bueno, aquí el profe también estudia a Carlos Arturo, es bastante importante. Y Carlos Arturo creo que está traducido al alemán y al inglés, o sea, se estudia mucho más por fuera, como todas sabemos estas ideas de que se estudian los autores mucho más por fuera, y claramente pues esto obedece a las exclusiones del racismo estructural, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. Carlos Arturo además es inspirador porque él hace crítica literaria sobre el cuento. Para él el cuento es
parte como de, o sea, para él el cuento hace parte de la identidad nacional, ¿no? También, pues Carlos Arturo es un hombre de época, yo por ejemplo no creo en los asuntos de la identidad nacional mucho, soy muy crítica de eso, pero como él lo argumenta, es como el cuento nace aquí, o sea, hay una tradición propia del cuento en Colombia y para él es importante y que además de que él haga crítica también pues haga cuento, hace que él se esté pensando, ¿no? Como las voces, está pensando, como decía el profe también, Faulkner es muy importante para él en su narración, ¿no? Y lo vemos ahí en Sonatina para dos tambores, ese trabajo de esa voz en off, ¿no? De estos discursos que son como discurrires mentales que están ahí, que se interrumpen con las acciones y que además viene con la música y que el Pacífico está allí pero es parte de la vida, ¿no? Que pasa también en los otros cuentos, como el cuento como en cuentos más recientes, no son parte ni siquiera de un lugar como paisajístico, sino cómo se interrumpe, cómo se vive la vida allí, ¿no? Entonces, en el caso de Carlos Arturo, es, digamos, yo creería que una de las voces del cuento en general en Colombia más reconocidas, y más importantes, y que lastimosamente pues no se piensa mucho acá. En el caso de Alfredo Banín, también es muy estudiado por fuera, aquí también en el Centro Jorge Isaac, y ha sido invitado, tiene una reseña ahí, si quieren, digamos, si está ahí la curiosidad pueden ir. También ha sido traducido al inglés. Este cuento que él nos comparte, que es Oportunidad para un condenado a muerte, es como la historia de un personaje que está a punto de morir, ¿no? Que está ahí a punto de morir. Claramente nos recuerda a Faulkner, ¿no? No hay manera de que no lo haga, pero es, digamos, justo como esa lectura de este color local que está allí, pero no redundando, ni como decía antes, siendo un adorno, sino dándole mucho más fuerza a la cuentística. En el caso de Amalia Lo también, o sea, todos estos del principio son reconocidos por fuera, son traducidos. Amalia Lo ahora sobre todo se dedica a la narración oral, pero es una muy buena narradora oral, pues está residiendo en Estados Unidos y a eso es lo que se dedica, además es ya una señora pues grande, una señora mayor, entonces tiene aquí todos estos dichos de Chocó, esta tradición oral que enriquece también su imaginación, y en este cuento que es Bexabelina Nancy de Cordó, es una alusión muy grande, ni siquiera es una alusión, es como la aparición de la araña Nancy, tan importante dentro de los relatos de la tradición oral afro, mucho más del Caribe que del Pacífico, pero que está ahí, ¿no? Y este juego, por ejemplo, con la musicalidad que aparece sobre todo en Sonatina y en Betsabé, es como la musicalidad allí, pero también dentro de la oralidad, ¿no? Cómo se dice, qué están diciendo los personajes, a partir de qué también dichos de la tradición oral aparecen muy fuerte allí. Bueno, y en esa línea que está en los cuentos que recogen en De Juego, hay una muy importante, egresada de esta universidad también, Adelaida Fernández, que además ya ha hecho una carrera con mucho destaque, ganó el premio Casa de las Américas, está traducido como Afuera crece un mundo, pero el título original es La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Ella estudió la maestría en Pereira, ya tuvo la oportunidad de dirigirle su tesis sobre las mujeres negras en la literatura colombiana, y ahí surgió la idea de una reescritura, y era de que María podía ser contada ya no desde el hacendado, sino desde la esclavizada Nay, y así lo hizo. Es una belleza de novela, y luego hace otras reescrituras, y esta última, el cuento que está aquí, que es lo que quiero destacar en la pregunta, es el que se llama Narcisa, es una extraordinaria reescritura de la Marquesa de Yolombó. O sea, es volver, pero ya a poner en el centro el papel clave y fundamental que cumple Narcisa, que es dijéramos, es la mucama de la Marquesa, ya en la parte final, cuando está derrotada, cuando ha sido engañada y todo. Es para preguntarte, dijéramos, la importancia que tiene hoy para esta
tradición que se está configurando, que es la de reescribir muchas cosas de nuestra literatura, de nuestra historia, ya no desde la perspectiva de quienes detentaban el poder. Bueno, Adelaida también es una autora de bastante exigencia porque estos ejercicios metaliterarios pues no, a veces toca otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Volver a ellos, sobre todo porque en ese juego metaliterario también le interesa a ella un poco presentar como esa estética bueno, que son obras del siglo XIX, principios del XX que ya le interesan, ¿no? Entonces, en esta reescritura yo lo siento como que es un poco arrebatar la imaginación, la palabra, recuperarla, ¿no? Desde estos sujetos que pues no tienen voz y simplemente aparecen allí para servir, que es en el caso de Narcisa. Insisto en que el ejercicio metaliterario pues demuestra que también hay una formación específica de Adelaida, como la es en el caso de muchos de los autores, pero los otros autores pues no tienen este interés, ¿no? O sea, este es como su interés propio, pero hace también que enriquezca como una conversación con la literatura canónica, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Tomás Carrasquilla, que además es un autor, o sea, también nos pareció maravilloso que es un autor de cuento, tan importante y que está dentro del plano de lo que podríamos considerar el canon de los inicios del cuento en Colombia, es como recuperado, digamos, o retomado para pensarse en esta antología que es una antología contemporánea y bueno, ¿quiénes están hablando? El cuento es también un poco una liberación de Narcisa, ¿no? Aunque está ahí sirviéndole y la señora pues está ahí ahogándose, siento que sí está ahí como muriendo todo el tiempo. La muerte es un tema importante en los cuentos, o la premuerte, ¿no? Digamos como el momento ahí de la agonía y te va llevando. Y pasa algo similar en este cuento, pero sí sentimos que Narcisa es libre, ¿no? Como que es también la apuesta que tiene Adelaida con estos ejercicios metaliterarios de mujeres negras dentro de las literaturas fundacionales. Súper interesante y difícil, ese cuento es bien complejo. Y pues aparecen cosas maravillosas como el palenque, el cimarronaje, bueno, una cantidad de cosas muy interesantes que existirían en la época de la Marquesa de Yolombó, pero pues que no se contaban, ¿no? Y quisiera anotar brevemente la diferencia tan rotunda entre Carlos Arturo Truque y su hija. O sea, es que pasamos de un polo al otro, porque los cuentos de Sonia son nada que ver con los del papá, pero súper distintos. Esto no lo tenía en mis preguntas, pero de pronto vale la pena hablar de eso, ¿no? Cómo hay ese cambio generacional tan fuerte entre Carlos Arturo y su hija. Yo siento también que los cuentos de Sonia podrían pensarse ya no, digamos, como una categoría afrodiaspórica, podríamos pensarlo, pero más contemporánea. Y yo siento mucho también la presencia de la estética de la novela negra, de los cuentos negros en su obra, en ambos, en Algo del verano pasado y en su otro cuento que es el de, ¿cuál era? El de Adriana no era romántica, ¿no? Que es la modelo que está buscando la vida. Y siento que en Sonia como que la presencia del padre está en el gusto por la escritura, pero ella tiene sus propias exploraciones que tiene que ver muchísimo con, vamos a llamarlo un desplazamiento, ¿no? Casi forzado que tiene Sonia y del que ella nos hablaba hace un par de años cuando estuvo aquí en un Viernes de Letras, y ella tiene que irse a España un tiempo porque, bueno, es la juventud de los 70 y la andan deteniendo y la tienen que sacar del país, y en ese momento a ella le interesa muchísimo la novela negra. Entonces lo que ella nos cuenta es que se sentaba horas leyendo, aprendiendo, conversando con sus compañeros y eso es lo que la inspira. Entonces una voz completamente distinta a la de su padre, son claramente obras mucho más urbanas, ¿no? No nos enteramos del todo, por ejemplo, de la etnicidad de los personajes, a ella le interesan otras cosas y claro, a mí me parece maravilloso abrir como con un padre real, ¿no? Pues que es su padre y luego continuar con ella y ver cómo la voz pues se difumina, ¿no? O sea, no es solamente aparece la voz para decirnos, bueno, hay como una trayectoria dentro de los truques de la escritura,
porque Colombia creo que también escribe cuento, aunque mucho más poesía. Aquí voy a hacer una pregunta que quiero decirles. Tuve mucha influencia de Mayra Santos Febres, la gran escritora puertorriqueña, que ha venido varias veces a Colombia, que lo tratamos en los cursos en los que ella participó, que es el tema del erotismo y el tratamiento del erotismo. Mayra siempre ha sostenido, y lo muestra en sus libros, que el mundo del erotismo es un escenario de luchas, y en donde para el caso de las mujeres afro era también una forma de ganar espacios, de ganar, no siempre el amo era el que terminaba ganando, como se demuestra en varios de los cuentos de Adelaida. Y yo lo que quiero decirte es que en algunos de estos cuentos se asoma un poco eso, o sea, la vida erótica, y yo creo que en la tradición colombiana, los que han empezado a generar una ruptura y una manera de ver diferente de la sexualidad, como lo plantea Mayra y lo retoma muy bien Adelaida, es en la vida erótica. Los cuentos por ejemplo, de Amalia Luz Pozo Figueroa, no solamente el que está aquí, sino los cuentos que hacen parte de Vean Ve, Mi Nanas Negras, que es un bello cuento de relatos, está mostrado ahí. Yo pienso que, y muchos autores aquí en estos cuentos dejan entrever eso, de algo que cada vez me convenzo más por las lecturas, por lo que estudio, la literatura, que si hay un aporte clave y decisivo en la literatura colombiana para ver el erotismo, lo han hecho los afrocolombianos. Yo creo que hay una cosa extraordinaria en muchos de estos escritores, y eso es lo que te quiero preguntar, tú cómo sientes en algunos de estos escritores eso que te estoy planteando. Yo siento que en la antología hay presencia del erotismo, pero también del cuerpo, digamos, visto como, sí, como una herramienta de lucha específica. Y en el caso de Amalia Luz, siento que es allí sí siento que es una conversación que se puede establecer como generacional, ¿no? Que no es lo mismo el tratamiento de la sexualidad que le da Amalia Luz a los cuentos, o por ejemplo el que se da en Carlos Arturo Truquio, ¿no? Bueno, que tengo ahí mis distancias respecto al tratamiento de la sexualidad, y que eso lo conversábamos con María. Y siento que sí hay una fuerza en la sexualidad, en el caso de Amalia Luz, pero creo que esa fuerza en la oralidad puede ser hoy como discutida desde de generaciones más recientes, que les interesa pensar la sexualidad desde otras formas. Yo sentiría como más, no sé si más libertarias, pero más desde una exploración cercana a este momento histórico, que no tendría que ver necesariamente con la supervivencia, por ejemplo, que es lo que nos habla Mayra Santos Febres. Y que, por ejemplo, sí siento que en Adriana no era romántica de eso, ni en nada puede pensarse la sexualidad como un espacio de supervivencia, más que en los otros. O por ejemplo en Yelila me está esperando, que también aparece mucho el erotismo, pero que no tiene que ver con estrategias de supervivencia, que pues a la que estaban obligadas las mujeres en espacios de esclavitud, ¿no? Yo voy a pasar como a un tema menos agradable, y es el de la violencia, porque la violencia está presente en varios de los cuentos contemporáneos. Tocan el racismo tanto nacional como global y la violencia doméstica. Entonces, pues ahí están Juan Sebastián, Yair Cuenú, La Carcasa, los cuentos de Ana Yuli, ¿no? El racismo parece ser una temática muy contemporánea. Entonces, hablar un poquito de esas nuevas, de ese tratamiento de la violencia y el racismo en estos autores jóvenes contemporáneos, incluida la violencia doméstica, el sufrimiento de las mujeres. Siento también que tiene que ver como digamos, cuando ves en el Pacífico el racismo que se siente más es el racismo estructural, ¿no? Entonces, como la falta de servicios, de la institucionalidad, o la presencia de la institucionalidad solamente mediante, no sé, el ejército, ¿no? A partir de la guerra.
ese es como vives el racismo. Pero claro, al salir hay otras formas del racismo que además pues se imbrincan con estas formas de racismo institucional. Entonces, a mí me pareció un cuento precioso el de Nayoli, que es mi nombre es Adelina, que es, claro, hay violencia, pero es un cuento precioso, muy bien escrito, y es de esta niña que pasa el año, y sus maestras le dicen negrita, 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 y hacen chistes racistas en el salón, y ninguno de sus maestros dice nada, no se aprenden su nombre, ¿no? Y es, bueno, mucho sobre el racismo en la escuela. También podemos que se puede ampliar a muchas otras miradas respecto a la importancia que cobra hoy para las generaciones de la disidencia sexual el nombre elegido y que no es reconocido, por ejemplo. Sentíamos que tenía esa potencialidad. Y cuentos como Bastardía o De Camino a Casa, que es el de Juan Sebastián y el de Yair, el racismo es más, sí es muy desde la estructura, ¿no? También, y que siento que conversa mucho con esta ola de racismo que es más contemporánea para el Pacífico colombiano, que tiene que ver claramente con los grupos armados que se están disputando los territorios y que son violencias que son mucho más como de inicios de siglo, diría yo, y que claramente pues estos autores son nacen a finales del siglo pasado, muy a finales, y que son las violencias con las que ellos están conversando y son las violencias que aparecen, no sé, en las noticias, pero pues claro, la fuerza está en el carácter estético que dan, ¿no? En el caso de Juan Sebastián es este cuerpo de este niño, ¿no? Que aparece en medio de la nada y que interrumpe la cotidianidad y que además les da miedo y que también conversa con la salida, porque en el cuento de Yair es como, es allá donde matan, ¿no? Aquí vivimos como en un espacio de paz y esa ruptura siento que conversa fuertemente con las realidades que hoy vive el Pacífico colombiano. Y en el caso del cuento de Trilce Ortiz, que es La Carcasa, ese es un cuento bellísimo, es triste, es súper fuerte, pero es bellísimo, ¿no? Como que te transmite y es la historia de una mujer que tiene un aborto y en el proceso del aborto, que es pues, todo el proceso complicado desde acceder, no sé, a comprar el medicamento hasta que tiene un novio desobligado, en palabras coloquiales, y cómo va narrando todo el proceso de pues ser una mujer en esos espacios, estar sola, ¿no? Que no tengo un acompañamiento, también siento como hay una fuerza de Trilce ahí en todo su compromiso por el aborto digno y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que hace hincapié en la narrativa que claramente está atravesada por una fuerza literaria que nos lleva a sentir, ¿no? A sentir el piso muy frío, la luz que entra por la ventana, el novio drogadicto, alcohólico y demás que le acompaña, pero que no le acompaña realmente, ¿no? O sea, esas violencias que son violencias que son imbricaciones, ¿no? Como mujeres, como pues mujeres que tienen la posibilidad de decidir desde su cuerpo. Entonces, la violencia siento que está allí todo el tiempo, pero desde diferentes lugares y desde diferentes perspectivas que nos hace como pensar en todas esas violencias a las que pues se puede estar sometido, sometidas. Y lo que yo quiero decir es que toda la obra de Conceizón, lástima que no esté traducida al español, es hablando desde esa noción de escribencia que es hablar de esto. La noción de escribencia, según la autora, surge de una práctica literaria cuya autoría es negra, femenina y pobre. Entonces, aquí se está dando eso. Yo lo siento mucho en algunos de los autores y ya veo cuajarse en la obra de Anayuni Mosquera algo en esa dirección. Bueno, creo que las autoras afrobrasileñas, para el caso de Concepción Evaristo, también de María Carolina de Jesús, son quienes nos demuestran esta idea de cómo la escritura es pues, una herramienta vital, ¿no? En el caso de Anayuli, con el cuento que mencionábamos, que es Mi nombre es Adelina, es además maravilloso porque es a través de la escritura también del nombre que la niña reclama su identidad, ¿no? Que escribe, pinta en un ya muy, o además es una niña súper ñoña,
muy bien portada, que ya está aburrida de que le hagan eso y tiene una hermanita que es quien le aconseja y escribe en un tablero así de colegio. Entonces allí la escritura entra también como espacio de reafirmación y siento que es también varias de las ideas que nos han enseñado a las personas racializadas en general, y es que la escritura no es, o sea, no, que nunca nos hemos interesado por la escritura o que estamos alejados del saber, porque el saber no pertenece a ciertos cuerpos o hay ciertos cuerpos que no conectan con el saber, se supondría, y eso es lo que aparece desde discursos pues eurocéntricos, racistas, que sabemos que siguen existiendo. Pero siempre insisto en que en las épocas de la esclavitud había muchas personas, hombres y mujeres, que arriesgaban su vida para aprender a leer y a escribir, para enseñar a leer y a escribir. Así que las letras nunca nos han sido algo ajeno, ¿no? Y bueno, sabemos que la tradición oral nunca nos ha sido ajena, que ha llegado hasta nuestros días, muchas de las historias que se conservan, de las formas también de sobrevivir, siguen en la oralidad. También la oralidad permite pues que esté en un sujeto y que no esté escrito, y contrario a lo que creemos que la oralidad hace que se pierdan las cosas, pues no, hay muchas cosas que han llegado hasta hoy por medio de la palabra, ¿no? Y ha sido también una forma de protegerla, de que no se diga ante otros, entonces la palabra está allí, pero la escritura pues también permite eso, y siento que lo permite no solamente como en Ana Yoli, en el caso de Ana Yoli, pienso, por ejemplo, en el caso de Sidney Gordon, que es Sidney Suárez Gordon, que es el escritor raizal, y que el cuento está en criol de San Andrés y está en español, ¿no? Y que aparece primero la versión en criol, como para dar fuerza también a la palabra y que la palabra les permita a ellos seguir existiendo como comunidad, sobre todo los raizales que tienen un fuerte trabajo de recuperación de su identidad, mucho más después de la Constitución del 91, pero igual lograron sostenerlo antes de esa Constitución, que es la que les da como la entrada que les da la entrada, pues sí, a lo nacional, ¿no? A ser sujetos pues de derechos nacionales que les preserven su identidad. Entonces siento que la escritura también logra eso y que la antología también no se estaba pensando eso desde el principio, pero que son cosas que van saliendo en el camino a partir de estos trabajos. Y aquí hay un personaje que a mí me dejó atónita porque yo siempre la había visto como escritora guayú, que es Cecilia Simanca Puchaina, y aquí ella parece como afrodescendiente. Entonces yo me quedé como atónita, nunca había visto a Cecilia, a quien vamos a invitar el próximo semestre, ya invitamos a Viernes de Letra, entonces concluí que Cecilia es una afroguayú, pero no sé, podemos hablar del caso de Cecilia, porque en serio, para mí ella siempre fue una escritora indígena, entonces esto me dejó como muy asombrada. Hablemos de Cecilia. Ese cuento que es echado para adelante es un cuento justo que tiene musicalidad, sobre todo el Yo de Arroyo, y para mí es importante que aparezcan muchas canciones del Yo de Arroyo porque siento que el Yo de Arroyo sí es como una referencia de la masculinidad afro en el Caribe. Sí, digamos, está ahí, era un hombre visible, ¿no? Que estaba cantando, que estaba haciendo, que era un artista, un performático genial también. Y para ella es importante, entonces ella lo retoma y la historia es como contando, el papá le está contando su historia y en los momentos en los que cuenta su historia la canción cala, ¿no? Entonces no, voy caminando, entonces empieza como a cantar y aparecen las fracciones de la música como musicalizado todo el tiempo. Y el caso de Cecilia yo siento que también es importante a partir de los reconocimientos de lo afro que se da sobre todo pues finales del siglo pasado y principios de como decía con la Constitución, y es que la etnicidad del Caribe es compleja, ¿no? Es mucho más compleja de lo que podemos imaginar, o sea, hay ahí unos intercambios particulares y de hecho ella nos dice, yo quiero también recuperar este cuento porque quiero hacerle un homenaje y es a quien se le dedica su padre, que es un hombre afrodescendiente, que se desplaza muy pequeño hacia La Guajira, bueno, y ahí empieza a ser comerciante. Y siento que sí está un poco como invisibilizada la voz y la presencia de los afrodescendientes en estas comunidades guayú, porque además los guayú, que ya lo hemos hablado bastante aquí, son una comunidad súper abierta, ¿no? O sea, su
su sobrevivencia se dio a partir de esa apertura con otras culturas. Entonces, como que si lo pensamos, no es tan loco pensar que llegaron muchos afrodescendientes o una cantidad de afrodescendientes, pero que no se habla de eso mucho. Supongo que se tendría que hacer un trabajo. Entonces ella dice, mi papá es un hombre afro y yo quiero recuperar eso. Y claro, al principio yo sentía, pero entonces, ahora que vivo en México, por ejemplo, que en México el 2% de la población se reconoce como afro. El Pacífico también es un lugar de muchos intercambios entre los afroindígenas, entonces digamos como que no se me hacía tan extraño, pero siento que estos reconocimientos vienen también justo de que aparezcan estas voces y estos espacios, ¿no? Supongo que claro, que ella puede identificarse como una escritora huello porque claramente lo es, pero está allí mucho más presente que lo afro, ¿no? Y habían como otros espacios, y siento que la antología también, ella dijo, yo quiero escribir porque yo siento que necesito honrar también esta parte de mí que no está, y bueno, nos pareció maravilloso también poder justo pensar en esa diversidad de lo afro, y pues como que enriquece, ¿no? También mucho más la mirada de lo que podemos llegar a pensar que puede ser lo afro en Colombia. Lo que yo quería preguntar es cómo moverse ante estas dinámicas que son claramente canónicas, o sea, la categoría, por ejemplo, de la estética de las publicaciones, de la calidad, es decir, cómo hacer el proceso de seleccionarlas, ¿no? Porque finalmente está el canon que dice qué es y qué no es, y entonces proponer algo nuevo pues también implica postular nuevas ideas de crítica, un poco lo que decías de este camino de construcción de la crítica. Bueno, esa es mi pregunta, muchas gracias. Pues sí ha sido un trabajo como les decía, igual respondiendo un poco a lo que decía Juana y para conectarlo con lo que pregunta Sol, pues aunque la editorial es una editorial pequeña que le interesa también como trabajo, digamos, de otras voces, es una editorial lo que llamaríamos como comúnmente con un rótulo alternativo, ¿no? Para usar un rótulo. Entonces, y Luis Molina también es egresado de la Universidad del Valle, siento que esto de aquí es Univalle en la casa, entonces hay también una preocupación desde, claro, una región pues como el Valle del Cauca, ¿no? Eso es una preocupación evidente. Yo siento que sí es muy importante como el trabajo colaborativo desde editoriales como mucho más abiertas a esperar voces, ¿no? Yo celebro muchísimo la Biblioteca de Autores Afrocolombianos, por ejemplo, que es institucional, la celebro un montón, celebro que esté abierta para la consulta. Sin embargo, tengo mis reclamos, no, digamos como, sí, digamos reclamos respecto, por ejemplo, a los asuntos de divulgación. Si se supone que era una antología que se lleva a la escuela, cómo nos estamos pensando en la divulgación, que ese también es un proyecto como a segundo momento que estamos pensando con la antología, cómo conectar las generaciones pues más cercanas y que no quede como justo estas omisiones, porque sí está el texto y el texto puede estar bellísimo, que a propósito de lo que preguntaba Sol, a mí me parece que estéticamente el texto está muy bonito, o sea, no es por nada, me parece que está muy bonito. Me parece súper lindo que aparezcan los rostros de los autores, porque los autores tienen voz, pero también un rostro que es necesario identificar y que nos parecía desde el principio un ejercicio antirracista, o sea, mostrar quiénes son los autores, o sea, como la letra es cuidadosa, está grande, es agradable de leer, que son también características importantes, ¿no?, de la editorial. Y creo que un ejercicio es ese, es como de buscar espacios, también pensar la crítica literaria como que otra cosa que yo siento como en algunos de los textos de la biblioteca, pienso en el de poetas, tengo también como, sí, vamos a llamarlo también reclamos, ¿no? Respecto a cómo se leen estas obras de autoras, ¿no? Yo sí siento que es importante la recopilación, pero siento, o sea, yo, Verónica Peñaranda, puedo decir que yo lo dije, siento que hay cierta folclorización de las voces, limitación respecto a las miradas con las que se están viendo, una compilación de autoras afrocolombianas que además hacen dos hombres andino-mestizos, ¿no?, que están pensando, pero que no hay una sensibilidad, vaya que puede ser, digamos así, pero que no hay una sensibilidad, pero también estamos hablando de 10 años antes, ¿no? O sea, 15 años antes hacen la diferencia histórica, entonces sí creo que lo importante es como seguir pensando estas literaturas, como invitando a escribir
respecto a ellas también, o sea, cómo las presentamos ante el mundo, y la provocación es esa, y la provocación nosotros pensamos, nos van a decir faltó este, listo, bien, esa es la antología que tienes en la cabeza, te podemos ayudar si quieres, te conversamos, pero no se trata de reclamar, sino que si le siente que hace falta alguien, pues ¿qué hacemos para que esos aparezcan? Y ya vemos que son proyectos que pueden ser reales, ¿no? Que los estamos viendo hoy. Terminamos con esta maravillosa conversación de hoy, esta nueva temporada de Viernes de Letras. Este ha sido un semestre muy intenso, hemos tenido en vínculos académicos, y ha sido muy intenso, muy importante, muy fructífero. Estamos muy felices de haber podido, con muchísimo esfuerzo, realizar estas 27 conversaciones en un semestre. Ha sido realmente maravilloso. Gracias a ustedes por siempre estar presentes. Ojalá el próximo semestre ya tenemos un Viernes de Letras más intenso. Tenemos 12 sesiones armadas ya para el próximo semestre. Lo extendimos a UGA y a Palmira. Aquí está Jaizuli, que coordina lo de Palmira. Todavía no me ha dado el nombre del invitado, pero ya pronto me lo va a dar, o la invitada. Y además ha sido maravilloso cerrar con Verónica Peñaranda, que es una egresada nuestra de la maestría, que está haciendo su doctorado en México, que es una de nuestras estudiantes egresadas a mostrar. Entonces, eso es una manera maravillosa de cerrar Viernes de Letras. Nos vemos el próximo semestre. Muchísimas gracias a todos y a todas.